Bueno, hermanos, decía que es una gran bendición para mí estar aquí y es una gran bendición para mí también que ustedes estén aquí y que tengamos tantos hermanos y hermanas del mundo entero que nos están escuchando en esta noche. Bienvenidos a ustedes, bienvenidos a todos ellos. Esta noche vamos a hablar de los Estados Unidos en la profecía. Y hay mucho que decir, pero es imposible hablar de los Estados Unidos en la profecía sin hablar de dos otros países, Francia e Italia. Italia, claro, es la sede del Vaticano, la sede del papado, y Francia porque fue el país europeo que ayudó al ascenso del papado. Lo vamos a ver con mucho más detalle. Pero estos tres países en realidad constituyen una especie de triángulo profético. Y por eso en esta noche nuestro enfoque, nuestro interés principal es estudiar América en la profecía, pero es imposible hacerlo sin que hablemos de Francia y de Roma. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Vamos entonces, antes de empezar a estudiar los sucesos, es importante que todo lo que estudiemos, que todo lo que analicemos, siempre esté fundado sobre principios bíblicos. Y por esta razón vamos a analizar y a entender 4 principios bíblicos que nos permiten analizar con certeza las profecías. El primer principio bíblico nos dice que las profecías son historia por cumplirse. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Las profecías son historias que están escritas en la palabra. ¿Por qué? Porque nuestro Dios conoce el fin desde el principio. Ya Él escribió la historia, el libro está escrito y sabemos cómo termina. Gloria a Dios. Pero que en el proceso hay muchas etapas. Y el Señor nos da la luz de su profecía para que podamos guiar nuestros pasos en este mundo tenebroso. Y la profecía es la luz más segura que el Señor nos ha dado. Pero hay que entender que nosotros como adventistas utilizamos el modo de interpretación profético que se llama el historicismo. Yo pienso que todos ustedes han escuchado hablar de este modo de interpretación profética. Y este principio nos permite ver en la historia el cumplimiento de la profecía de una parte y al estudiar la historia extrapolar cómo en el futuro van a cumplirse las profecías. Así que nos permite mirar hacia atrás y mirar hacia adelante. Segundo principio bíblico, la historia se repite. Esto quiere decir que para nosotros, estudiosos de las profecías, es posible estudiar la historia, un evento histórico, y discernir el patrón histórico. Es como un modelo, es como un esquema, vamos a decirlo así, que se repite. Si nosotros logramos discernir cuál es el patrón, entonces podemos extrapolar con respecto al futuro y podemos proyectar en el futuro ese patrón histórico y nos permite entonces proyectar hacia el futuro y entender cómo la profecía se va a cumplir, porque ustedes saben, muchas profecías está escrito, a veces son muy cortas, entonces, pero sí, Señor, está escrito, pero ¿cómo? ¿A qué se parece esto? Cuando lo veamos, ¿cómo lo vamos a reconocer? ¿Ven lo que quiero decir? Así que este conocimiento de este principio que la historia se permite nos va a ayudar a reconocer cuando la profecía está en fase de cumplimiento. El tercer principio es un principio celeste. Es un principio que fue establecido en el cielo. Y vamos a leerlo juntos. Está en Primera de Juan, capítulo 5. Y este principio dice: porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Es decir, están unidos, están en perfecta unidad. Y ahora vamos a ver cómo ese modelo celeste va a reflejarse en la tierra.
Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. El principio bíblico dice: en la boca de 2 o 3 testigos, cada palabra será establecida. Por eso en el cielo hay 3. Por eso son 3. Porque al estar de acuerdo los 3, es la voluntad de Dios. Cada palabra será establecida. ¿Cómo se refleja este principio bíblico en la vida de todos los días? Se refleja, por ejemplo, en la ley judía. La ley judía legislaba en la vida de todos los días del pueblo de Israel. Y este principio, en la boca de 2 o 3 testigos, cada palabra será establecida. Lo leemos en Deuteronomio, Levítico, Números, y Jesús viene a confirmarlo en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento no se podía acusar a nadie a menos que hubiera un mínimo de 2 o de 3 testigos. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, Jesús expande la implementación de este principio y Jesús lo aplica, por ejemplo, a la resolución de conflictos en la iglesia, para acusar a un hermano o discutir con un hermano de alguna cosa que no conviene. Tienen que ser al menos 2 o 3 testigos para venir a tener ese diálogo con el hermano, ¿no? En evangelismo, Jesús los envió 2 por 2. Y otra manifestación de este principio es muy importante, quiero que la anoten porque vamos a volver a esto, es cuando en el libro de Hechos el apóstol Pablo había sido ungido, como ustedes lo saben, para ser el evangelista a los gentiles, ¿no? A él se le ungió, él era el escogido de Dios para llevar el evangelio a los gentiles. Pero ¿y qué sucede? Vemos en Hechos 11 que Pedro recibe el famoso sueño, la visión de la manta que baja del cielo, que no tenía nada que ver con comida, que era con respecto a que el evangelio debía ir a toda la tierra, a todos los gentiles. ¿Por qué? Si Pablo era el ungido, ¿para qué se necesitaba que Pedro también recibiera la encomienda para llevar el evangelio a los gentiles? Y bien, hermanos, es por esta razón, porque en la boca de 2 o 3 testigos cada palabra será establecida. Si hubiera sido solo Pablo, no hubiera habido una ciudad, la primera ciudad cristiana en Antioquía no hubiera podido ser establecida. Es porque había un mínimo de 2 testigos que entonces el evangelio se puede diseminar a través de toda la tierra. Espero que estén viendo qué importantes son estos principios bíblicos, ¿no? Ahora vamos a estudiar el último principio que vamos a mencionar en esta noche. Es el principio de simetría y paralelismo. Y este principio nos ayuda enormemente con lo que yo explicaba del para detectar estos patrones históricos que se repiten y entonces ver cómo se va a proyectar. Vamos a definir primero qué quiere decir simetría y qué quiere decir paralelismo. Simetría quiere decir relación de correspondencia entre 2 elementos, es decir, hay 2 elementos que tienen alguna similitud entre ellos y estos 2 elementos están en relación. El paralelismo es lo que se llama una figura literaria. No quiero que esto sea muy erudito, no, esto es muy simple, lo vamos a ver en la palabra, que no se me asusten con estos términos un poquito complicados. Es una figura literaria que consiste en repetir una misma estructura, pero alterando algún elemento, alterando algún detalle. Vamos a la palabra y ustedes van a ver que no es tan complicado como parece. Ejemplos bíblicos de simetría. En el libro de Génesis, Dios hace al hombre a su imagen y semejanza. ¿Qué encontramos en Apocalipsis? Satanás crea la imagen de la bestia. En el principio, Génesis, el mundo empieza con una prueba de obediencia. No comáis del árbol del bien y del mal. Al final, en Apocalipsis, el mundo termina con una gran prueba de obediencia. La prueba de obediencia más difícil que se le ha presentado a toda la humanidad será la marca de la bestia. No adoréis en falsa adoración en día domingo, sino tomad el sello de Dios.
Gran prueba de obediencia. ¿Y ven el paralelismo? Otra simetría. Al principio, el primer Adán, consecuencia, el Edén perdido. Llegamos al final del tiempo, el segundo Adán, nuestro Señor Jesucristo, Edén restaurado. Otro ejemplo, en Mateo 24, Jesús nos habla de las profecías de la destrucción de Jerusalén y sabemos que esta profecía se aplicaba aún más, de manera aún más pertinente al final del mundo. Otro ejemplo, y vamos tal vez a terminar con este último ejemplo, porque yo pienso que ya está claro, ¿verdad? Ya están viendo cómo es este juego de simetría. Vemos a la primera venida de Jesús, los judíos malinterpretan las profecías, no entienden cómo va a venir ese Mesías. Piensan que vendrá en gloria, etcétera. No reconocen al Mesías cuando se presenta y entonces rechazan al Mesías. Hermanos, trágicamente, al final del tiempo estamos viviendo lo mismo. Nuestros hermanos evangélicos y de otras denominaciones están malinterpretando las profecías. Están pensando que todas las profecías se van a cumplir en el Medio Oriente, en Israel, en Jerusalén, y tristemente están muy equivocados. ¿Cuál puede ser la consecuencia? Y muchos probablemente van a caer en el error de recibir a un falso Mesías, porque sabemos que Satanás va a hacer una falsa segunda venida, lo sabemos, ¿no? Entonces todos los hermanos que están esperando que Jesús aparezca en Jerusalén, y bien, van a caer en el engaño, serán engañados tristemente y van a adorar a un falso Mesías. Así que ustedes ven cómo de principio a fin, cómo hay este juego, esta especie de juego, ¿no? Muy bien, pues ya al principio está claro. Ahora vamos a poder entrar en materia, ahora que tenemos una base bíblica sólida, vamos a entrar en materia y vamos a hablar del incendio reciente de la Catedral de Notre Dame de París. Este incendio atacó, vamos a decir que fue algo que estalló de repente. Ustedes ven qué magnífica es la Catedral de Notre Dame. Vamos a señalar que Notre Dame está situada en un punto estratégico en París. Está en el mismo centro de la ciudad, está en el mismo centro del río Sena, que atraviesa la ciudad por el medio, y está colocada en esa islita que ustedes ven, que se llama l'Île de la Cité. Frente a la entrada, que de hecho la entrada, aquí nosotros vemos la parte de atrás de Notre Dame, la entrada, frente a la entrada principal, hay en el piso, en la plaza de entrada, que se llama Le Parvis, hay allí un cuadro que dice punto cero. Y ese punto cero es el punto cero de las carreteras de Francia. Todas las carreteras se dice, no sé si es cierto, pero se dice que todas las carreteras en Francia se cruzan todas por el epicentro que es Notre Dame. Así que podemos ver que este monumento fue construido en un lugar muy estratégico y hay que saber que antes de ser una catedral católica era un lugar de adoración pagana. Y esto no es único a Notre Dame, no es específico a Notre Dame. Hay que saber que la mayoría de las catedrales católicas en Europa han sido construidas en lugares que antes estaban dedicados a dioses paganos. Esta es simplemente una vista esa era mi vista preferida de Notre Dame, de noche iluminada, ven qué hermosa se ve, pero permite apreciar la altura de la estructura, lo que hizo muy difícil cuando los bomberos quisieron venir a apagar el fuego en Notre Dame. Era muy difícil para ellos acceder a causa de la altura del techo y la construcción que impedía realmente que los bomberos con sus mangas y todo su equipo, ¿no?, que accedieran fácilmente. Fue muy difícil para ellos. Aquí vemos
que el fuego empezó en el techo, el andamio, las vigas del techo y el andamio, todo estaba hecho en madera, pero era una madera, la madera del techo era una madera de 900 años, esta estructura tiene 900 años, era una madera densa, fuerte, robusta, un roble antiguo, madera como no hay hoy porque los árboles están muy enfermos, la madera hoy es muy débil. Pero en aquella época los materiales de construcción eran más robustos para las catedrales, ¿no? Y no nos explicamos que el fuego se haya propagado tan rápidamente. Fue muy súbitamente. El momento más dramático fue cuando cayó la aguja de la catedral. La aguja de repente estalló así en llamas, se fue derrumbando hasta que colapsó al interior de la catedral, y vamos a ver en esta imagen todos los daños, ¿no?, que provocó el hecho de que todas esas brasas ardientes cayeran en el centro. Bueno, claro, un incendio en una estructura tan importante como Notre Dame, pues claro, es un evento muy dramático. Pero hay más allá que solamente el drama, hay mucha emoción también en el pueblo francés con respecto a esto. Aquí vemos imágenes de la gente que estaba mirando. ¿Cuántos de ustedes vieron las noticias o vieron alguna video en YouTube? ¿Ustedes le prestaron alguna atención a este suceso? Veo sí, algunos. Pues para los franceses esto ha sido una tragedia nacional, es una gran catástrofe para ellos. Y aquí vemos las expresiones, la gente atónita, la gente no puede creer que primero que todo pasara tan rápido, que el fuego se propagara tan rápidamente. La gente está incrédula, está consternada, ustedes ven las expresiones de angustia, alguna gente muy triste, hay llanto, hay emoción, hay lágrimas. Y aquí, a medida que avanzaban las horas, porque todo esto estalló a la hora de salida del trabajo, cuando había la más confluencia en la ciudad está llena de carros, de peatones, de turistas, es la hora, los que salen del trabajo, los que van a ir a cenar, los que van al teatro, al cine, los turistas que se están reuniendo para salir a sus actividades nocturnas, ¿no? Es decir, la ciudad estaba en plena efervescencia a esa hora cuando sucede esto. Y aquí vemos los hermanos católicos. En Francia hay 6 millones de católicos y los hermanos católicos los vemos aquí. Ustedes ven las expresiones, el dolor, el sufrimiento que ellos estaban sintiendo, y están aquí ofreciéndole al Señor rezos, himnos, oraciones, todo esto. Es realmente algo muy conmovedor. Pero ahora nosotros, a la luz de la profecía bíblica y a la luz del estudio de la historia, vamos a analizar un poquito más fríamente, no nos vamos a dejar llevar por la emoción, aunque yo tengo que admitir que a mí esto me ha tocado mucho y que por eso me he interesado tanto a este tema. Pero vamos a analizar un poquito más fríamente cuáles son los elementos que contribuyen al drama y a la emoción. Y vamos a ver que aquí hay algo muy construido, algo muy orquestado. Primero, hemos dicho que esta catedral es la joya de Francia, es la joya del patrimonio cultural francés. Más que la Torre Eiffel, más que otras estructuras, realmente Notre Dame es emblemática de París y de Francia. Era una joya de arquitectura gótica medieval, llena de objetos preciosos, llena de arte, llena de historia. Hay que saber que Notre Dame es donde se coronaban todos los reyes de Francia, todos eran coronados en Notre Dame. El emperador Napoleón Bonaparte también fue coronado aquí en Notre Dame. Y hoy día los primeros ministros, los presidentes de la República también vienen a Notre Dame para celebrar diferentes ceremonias oficiales, ¿no? También
es parte del cotidiano en el sentido de que se celebran bautizos, bodas, funerales, ¿no? La gente viene aquí, la gente viene a Notre Dame. Yo iba a Notre Dame simplemente para admirar su belleza, para pasar un domingo en la tarde, entraba, prendía una vela. En aquella época yo estaba perdida en las tinieblas cuando vivía en Francia, todavía el Señor no me había rescatado. Y para mí era más bien un lugar hermosísimo para ir a beneficiar de la belleza de este lugar y pasar una tarde así. Así que es un lugar muy frecuentado. Pero lo más importante que nosotros tenemos que destacar es que sí es emblemático de Francia y de París, pero también, obviamente, la evidencia más grande, hay que decirla, es símbolo de la Iglesia Católica Romana. Y eso para nosotros es una clave que nos está indicando, atención, aquí hay algo que entender. Y nosotros vamos a tratar de entender. El evento fue un evento orquestado para atraer la atención del mundo, claro, de los franceses en particular, en primer lugar de los franceses, pero también la atención del mundo. Todos los medios de comunicación se precipitaron inmediatamente sobre esta noticia. Ya hablamos del evento, claro, un incendio no es algo que se programa, no es algo que la gente espera, claro, es algo que surge así, ¿no? De repente. Pero surge, como lo dijimos, un lunes, principio de Semana Santa. Qué interesante. Comienzo de la Semana Santa cuando estalla este incendio. Y también, como por coincidencia, el presidente Macron en esa noche tenía programado un discurso nacional televisado a las 8 p.m. El incendio estalló como a las 6:50 aproximadamente. Y él anuló su discurso para poder desplazarse con su séquito, su esposa, etcétera, y ellos se desplazaron a la catedral para estar allí con los gerentes y los administradores del patrimonio nacional francés que estaban allí. Pero hay dos otros elementos de tiempo que también hay que señalar, que contribuyen a la importancia y la significación profética e histórica de este evento. En primer lugar, y se ignora, yo pienso que afuera de Francia no hay mucha gente que sabe que desde el principio de este año ha habido una secuencia de vandalizaciones y de, ¿cuál es la palabra? Se me olvida en español, desecraciones de catedrales francesas y de iglesias francesas. Claro, iglesias católicas y catedrales católicas, ¿no? Porque la iglesia católica es predominante. Mientras yo vivía en Francia, yo nunca vi una iglesia protestante, tal vez porque como yo no estaba caminando con el Señor, pues tal vez nunca presté atención, pero realmente hay que decir que en Francia es una cultura predominantemente secular, predominantemente atea, con 6 millones aproximadamente de católicos practicantes. Quiere decir que la mayoría de las iglesias y catedrales van a ser católicas, son católicas. Pues ha habido una secuencia de atentados, de vandalismo, como una ola de ataques contra las iglesias y las catedrales francesas. Entonces vino Notre Dame, claro, la más grande, ¿no? Pero hay otro hecho, como si eso no fuera suficiente, tenemos otro hecho histórico importante que crea este contexto bien particular en el cual se da este suceso, y es que en Francia hay una revolución en este momento. Yo no sé si ustedes lo sabían. En Francia en este momento hay una insurrección popular. En este momento hay un movimiento que se llama los chalecos amarillos. Vamos a ver una foto luego de los chalecos amarillos. Y este movimiento empezó a finales del año pasado y ellos están protestando, si yo resumo, están protestando contra el orden vigente, contra el orden establecido. Y en este contexto de crisis nacional, y seguramente que el discurso del presidente que iba a ser televisado aquella noche, seguramente que tenía alguna relación con esto, bueno, no se llevó a cabo, pero ustedes pueden imaginar que esto crea un clima muy particular, un clima de crisis nacional,
una efervescencia revolucionaria. Los franceses tienen eso en el ADN, me gusta decir, porque realmente es un pueblo muy revolucionario con muchas reivindicaciones, y cuando ellos dicen, ok, basta, suficiente, no más, los franceses se tiran a la calle, y es lo que ha sucedido. Y estas manifestaciones, pues, vamos a ver un ejemplo muy pronto, y realmente es todo el pueblo, no es un segmento de la población, realmente es el pueblo francés está en armas en este momento, en las calles. Quiere decir, hermanos, si yo resumo todas estas características, aquí el Señor nos está dando una clave muy importante. El Señor nos está diciendo, presten atención, miren, les estoy dando una clave. Aquí hay algo muy importante que tenemos que entender. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a empezar por pinceladas, ¿no? Vamos a empezar a entender cuál es el cuadro profético, qué es lo que nos está diciendo. Aquí tenemos una clave. La clave, ¿cuál es el misterio que esta clave abre y revela? Es lo que vamos a entender ahora. Vamos a descifrar el misterio. Vamos a empezar señalando que Francia fue el país que le dio origen, en un sentido, a la predominancia, a la supremacía del papado. ¿Cómo fue esto? Aproximadamente en los años 500, el rey Clovis es el primer rey que decide, número uno, hacerse católico y bautizarse, pero decide también que su país, que Francia, sería católica. En esta época Francia era más grande que ahora. Francia abarcaba también los estados alemanes también. Parte de Suiza, parte de Luxemburgo y Bélgica. Todo eso era Francia. Y él, que era rey Clovis, rey de los francos, decide entonces hacerse católico y que toda la nación sea católica. Poco después, 300 años después, el emperador Carlomagno, emperador de Europa, decide también darle su apoyo al papado. Fue un apoyo tangible. Estamos hablando de ejércitos, estamos hablando de dinero, estamos hablando de diplomacia, embajadores, es decir, se despliega toda una infraestructura para ayudar al Papa en su ascenso al poder. Entonces, Carlomagno, aliado del Papa, el Papa, aliado de Carlomagno. Y poco a poco así fue que el papado fue estableciendo su poder. Fue un proceso gradual. Eso no pasó en 100 años, mucho menos en 10 o 50 años. Eso fue un proceso que tomó varios siglos. Y fue Francia realmente quien facilitó ese proceso. Así que ustedes ven que hay una relación muy importante entre Francia y Roma. Y Francia, de hecho, era llamada la hija mayor de la iglesia. ¿Qué sucede? La hija mayor de la iglesia, 1000 años después, en el 1798, es por la hija mayor de la iglesia, por la acción y la decisión de Napoleón Bonaparte, que cae el papado, que Napoleón Bonaparte envía al general Berthier, que va y le da el golpe mortal a la cabeza del papado, y en ese momento, consideramos que en ese momento se derrumba la monarquía papal. Y la monarquía papal era una monarquía fuerte que dominaba sobre las monarquías nacionales, es decir, la monarquía francesa, de Prusia, Austria, ¿no? De Inglaterra, de España. Todos los países y todas las monarquías nacionales estaban sujetas al Papa en aquella época. Es decir, que realmente era un poder dominante muy fuerte. Todo se hizo por Francia y se terminó por Francia. Así que si aplicamos el principio que estudiamos hace unos minutos de la simetría, podemos extrapolar que si Francia fue el país que le dio origen a la supremacía del papado, y Francia fue el país que hizo colapsar el dominio papal, pues yo voy un paso más lejos y yo digo, pues Francia va a ayudar a restaurar el poder del papado al final del tiempo. Tiene sentido, ¿no? Hay una simetría perfecta y yo la veo muy claramente cómo se está desarrollando esta simetría. Ok, ahora vamos a empezar a conectar los puntos entre Estados Unidos y Francia, porque empezamos diciendo vamos a hablar de Estados Unidos y por el momento hemos hablado mucho de Francia, ¿verdad? Vamos ahora a empezar a conectar los puntos y a ver
qué similitudes, qué paralelismos podemos ver entre Francia y Estados Unidos. Aquí vemos, en la imagen a la izquierda, vemos cuando en el 1776 los padres fundadores de la nación americana firman la Declaración de Independencia. 4 de julio de 1776 en Puerto Rico es una fecha que se celebra, ¿no? Esa Declaración de Independencia era un manifiesto contra la monarquía británica. Ellos querían su independencia de la monarquía británica. Ellos no querían pagarle impuestos a la monarquía británica y ellos querían que hubiera libertad de conciencia, libertad de religión, cosas que no eran posibles en Gran Bretaña. Y además, como lo sabemos, los peregrinos que todos huían de la persecución papal en Europa y vinieron a establecerse en América para crear esta nueva nación con una aspiración muy grande de libertad civil y también en particular de libertad religiosa. Y miren qué interesante, aquí vamos a ver el principio de los dos testigos. Aquí vemos que de manera casi contemporánea en Francia, los franceses están también en revolución. Acá es una guerra de independencia y en Francia es una guerra revolucionaria. Los franceses, ¿contra qué estaban peleando? Pues vamos a ver que tenían un enemigo común, la monarquía nacional. Los franceses se estaban rebelando contra la monarquía nacional de Luis XV, pero también, por consecuencia, se estaban rebelando también contra el orden establecido de la monarquía papal. ¿Por qué? Porque la monarquía papal estaba oprimiendo al pueblo, exigiéndole impuestos muy altos a las monarquías nacionales. Y de ahí realmente el pueblo vivía vampirizado, el pueblo vivía oprimido y los franceses dijeron stop, no queremos más, e hicieron una revolución de hecho muy cruenta y muy violenta. En los dos casos hay dos similitudes a destacar. Número uno, en ambos casos se estableció de manera radical la separación iglesia-estado. Y número dos, al estos dos testigos estar de acuerdo, se pudo establecer en el mundo entero un nuevo modo de gobierno, la República Constitucional. Es el modo de gobierno que está vigente todavía hoy, aproximadamente 220, 230 años, no sé exactamente, que este modo de gobierno predomina sobre la faz de la tierra. Y este modo de gobierno, hermanos, está a punto de colapsar porque vamos a ver que todo esto nos va a llevar a un nuevo orden mundial. Continuando, hay muchas similitudes entre la Revolución Francesa del siglo XVIII y la de hoy. Solo voy a destacar que en ambos casos la revolución empezó como una protesta contra impuestos, algo muy tangible. En el caso de Francia, hablemos hoy, el caso de Francia de hoy, el presidente Macron trató de imponer un impuesto al carburante, 23% es bastante alto, y los franceses le llamaban a esto el impuesto del Papa. ¿Por qué? Porque el presidente Macron estaba tratando de apoyar al Papa en su estrategia ecologista. Ustedes saben que el Papa, con su encíclica Laudato Si, está tratando de salvar el planeta y está utilizando eso como un argumento que le da poder con los diferentes gobiernos, con las Naciones Unidas, etcétera, ¿no? Es una estrategia muy importante del Vaticano en este momento. Y bien, el presidente Macron trató de apoyar al papado en esto y eso se le ha vuelto contra él, puesto que de ahí salió una revolución. Simplemente vamos a destacar rápidamente que algunos detallitos. Ven como en el siglo XVIII quemaron Biblias, y bien el paralelismo, aquí no se quemaron Biblias, aquí se quemó una catedral, pero en ambos casos se queman objetos sagrados. Ven como hasta en los más pequeños detalles el Señor nos está diciendo, miren esto qué interesante. Y como lo hemos dicho, estos dos testigos, primero en el caso de América, ¿no? Pero aquí también vemos que en ambos casos, ¿no? La historia se repite y que en el siglo XVIII hubo el surgimiento de un nuevo orden mundial. De igual manera, hoy, con la nueva Revolución Francesa, vamos a ver
el surgimiento de un nuevo orden mundial. Va a colapsar el sistema de gobierno actual, el modo de gobierno actual, que es la República Constitucional. Yo pienso que en muy poquito tiempo, apenas unos añitos, y ese sistema será caduco porque habrá emergido el nuevo orden mundial y, como lo sabemos, será el Papa. Está profetizado que el Papa será el nuevo líder único mundial. Ahora, vamos a simplemente mirar aquí una simetría con el 9/11, vamos a establecer la simetría entre lo que sucedió en Nueva York el 11 de septiembre del 2001, cuando se derrumbaron estas dos torres emblemáticas de los Estados Unidos, emblemáticas del poder financiero, del poder económico y del poder militar de los Estados Unidos, porque Nueva York es el epítome, ¿no?, de la nación americana, más que Washington. Y de otro lado tenemos Notre Dame, también una estructura emblemática de París y de Francia. Y vamos a ver que hay algunos paralelos interesantes. No tengo tiempo, no voy a tener tiempo de desarrollar cada uno de ellos, pero si ustedes pueden leer y ver la imagen, ven que en el caso de Notre Dame también se percibe un avión. ¿Lo ven? 2 horas antes de que estallara el incendio, hay evidencia video y fotográfica de este avión que estaba volando muy cerquita de la catedral. La gente, claro, se interroga, ¿qué es esto? Y ¿por qué 2 horas más tarde, apenas 2 horas más tarde, estalla un incendio tan violento en la catedral? Ustedes ven la arquitectura similar. En un caso tenemos 2 torres, en el caso de Notre Dame ven también las 2 torres, ¿no? Hablé del punto cero. También en las Torres Gemelas ustedes saben que cuando se derrumbó y que todo aquello quedó en escombros, esos escombros, ese lugar, lo llamaban punto cero, ¿no? Ground zero. Han oído han oído esa expresión, ¿no? Pues igual en Francia mencioné que también frente a la catedral hay un punto cero. Ven como hasta en los más pequeños detalles hay esta simetría, ¿no? Y entonces, lo más importante que quiero que retengamos, porque ahora vamos a empezar realmente con el análisis de las implicaciones proféticas, vamos a marcar que estos 2 eventos, en los 2 casos, marcaron un hito importante en la historia de los 2 países. En Estados Unidos se habla de antes del 9/11 y después del 9/11. Y vamos a ver que en Francia va a ser así también, porque esto va a marcar una nueva era que comienza. De la misma manera que el 9/11 marcó el principio de una era, también Notre Dame ha marcado el principio de una nueva era para Francia. Vamos ahora todavía tenemos algunos minutos que tenemos que pasar aquí, pero estamos ahora deduciendo todas las conclusiones lógicas, todo este análisis, todo este apoyo bíblico, el análisis de los sucesos presentes, pero también de la historia. Todo esto nos está ayudando a que podamos realmente distilar las implicaciones proféticas, y es lo que vamos a hacer ahora. 7 implicaciones. Ahora sí quiero que estén muy atentos conmigo, hermanos, esto es muy importante. Notre Dame es el segundo testigo que testifica del comienzo del nuevo orden mundial. Es decir, como lo dije, los americanos lo expresan así, que hay el antes y después del 9/11. ¿Por qué antes y después? Porque marca el comienzo del nuevo orden mundial. No tengo tiempo para desarrollar toda la evidencia, pero 9/11 fue un evento orquestado, y fue un evento orquestado por los poderes gobernantes, con una agenda muy particular, que es la de establecer el nuevo orden mundial. En Francia todavía es muy reciente, que no se han hecho tantas investigaciones, pero yo pienso que es el mismo caso, que efectivamente ha sido un evento orquestado con ese mismo propósito. Así que tenemos primer testigo, segundo testigo. Vimos que para que algo sea establecido en la tierra, tiene que haber al menos 2 testigos. Ya tenemos el segundo testigo, hermanos. Esto ahora va a acelerar el proceso, todo va a ser mucho más rápido. El establecimiento del nuevo orden mundial ahora es como si se le ha dado cuando empieza la carrera, ¿no?, que disparan el tiro para que salgan los corredores. Eso es lo que es el incendio en Notre Dame. Ahora sí, ahora es go.
empezado el proceso del fin, ya empezó. La segunda implicación profética para nosotros. Satanás afirma por la destrucción su toma del cetro del poder. Cetro del poder secular y cetro del poder espiritual. Esto es sumamente importante. Esto es una movida audaciosa de Satanás. Es una movida atrevida. Satanás está declarando que él es el jefe del territorio, porque y ustedes ven el cetro en la imagen, ven que en ambos casos tenemos un cetro, no sé si lo ven, como una aguja que se asemeja un poquito a un cetro, ¿no? Pero de todos modos estas estructuras en sí son un cetro, son simbólicas de un reino. Las Torres Gemelas eran representativas de la potencia dominante mundial, el global superpower que era de los Estados Unidos. Estas torres eran emblemáticas de esa potencia. Y Satanás las derribó para decir, yo estoy en control de este territorio. Ahora, hermanos, necesitamos la parte espiritual, porque Satanás ha reclamado el territorio, pero ahora está reclamando las almas, porque el aspecto, para que Edén sea restaurado, hacen falta dos elementos, el territorio y también las almas, los sujetos, los súbditos del rey, que ocupan un territorio que es el territorio del rey. ¿Estamos de acuerdo? Si un invasor que reclama coge nada más el territorio, pero que no coge los súbditos, pues su control, su supremacía no es total. Tiene que tener la totalidad. Tiene que tener supremacía tanto del territorio como el control de las almas. Así que aquí Satanás le está declarando la guerra al Señor. Tercera implicación, la herida mortal está a punto de ser sanada. El mismo proceso que le dio vida a la supremacía papal, el mismo proceso que alimentó y provocó y estableció el papado en su rol de monarca supremo en Europa, es el mismo proceso que será utilizado para sanar la herida y restaurar el poder del papado. Y vamos a ver cuál es ese proceso. Es un patrón histórico que Pablo nos describe en 2 de Tesalonicenses, versículo 2, del 6 al 8. No tengo tiempo para leerlo, pero en este versículo Pablo nos dice que hay algo que estorba, que él nos dice en resumen que el poder del anticristo ya estaba manifestándose en el tiempo de Pablo, pero nos dice que algo estorbaba, algo detenía y que ese poder no se podía manifestar hasta que lo que estorbaba, que lo que detenía fuera retirado. Y que cuando eso fuera retirado, el anticristo iba entonces a manifestarse. No sé si ustedes han leído esa escritura. Aquí vamos a ver, tenemos 2 ejemplos muy concretos de cómo esto se manifestó en el proceso de ascensión del papado. En primer lugar, en el año 330, el emperador romano, ustedes conocen esta historia, ¿no?, que estudiamos todos en la escuela, el emperador decide desplazar la sede del imperio romano a Constantinopla. Esto creó una división profunda en el Imperio Romano, y ahí fue que el Imperio Romano realmente comenzó a debilitarse. Fue un proceso que tomó varios siglos antes de que colapsara totalmente, pero empezó por la división. ¿Qué pasó? Al irse el emperador, creó un vacío que el Papa vino a ocupar. Segundo ejemplo, cuando el Papa ya estaba posicionándose y quería consolidar su poder, destruyó, exterminó 3 tribus arianas, eran cristianas, eran 3 tribus cristianas, pero no aceptaban la doctrina de la supremacía papal. Por eso el Papa los exterminó. Así que vemos 2 ejemplos de que algo que estorbaba debía ser removido. Y bien, hermanos, ¿qué quiere decir eso para nosotros? Eso quiere decir que concretamente hoy en nuestra generación hay otra potencia que estorba.
hay una potencia que estorba la ascensión del papado, y esa potencia es los Estados Unidos. Quiere decir que los Estados Unidos en su forma actual tiene que ser de alguna manera removido. Es una piedra de tropiezo, es un obstáculo a la supremacía papal. De alguna manera los Estados Unidos van a colapsar en su forma actual. No estoy diciendo que van a matar a todos los americanos, no estoy diciendo que se va a hundir el continente, no, simplemente estoy diciendo que de alguna manera los Estados Unidos en su forma actual tiene que colapsar. Ese modo de gobierno en los Estados Unidos tiene que colapsar para que pueda emerger, pueda surgir el nuevo orden. ¿Cómo se hará? Yo pienso, si extrapolo con respecto a la historia y todo lo que hemos visto, yo pienso que habrá una revolución y un colapso económico, político, social y moral, ya lo hemos visto. Quiere decir que habrá un colapso total de esta nación para que entonces el Papa pueda entrar y de hecho, como sucedió en la antigüedad, al Papa le pedirán. Él no se va a imponer porque él ha hecho todo el trabajo, está hecho. Es un trabajo que se hace a través de la orden jesuita. Y es un trabajo de muchos años que ya eso ya está preparado todo esto. Y cuando llegue el momento, simplemente se le va a abrir la puerta y se le va a pedir que él venga y que tome posición. Estamos constatando también otra implicación, la quinta implicación profética, estamos constatando que Satanás está utilizando la persecución para crear un falso reavivamiento. Satanás está creando una falsa, está creando de manera muy diferente, eso se expresa de manera diferente en Francia y en América, pero lo que él está haciendo es creando un sistema, un clima más exactamente de hostilidad contra la religión, hostilidad en particular contra el cristianismo. Tanto en Francia como en América, en Francia por los ataques, como lo hemos dicho, vandalización, desecración de iglesias y catedrales. En Estados Unidos han sido, como ustedes lo saben, muertes violentas, atentados violentos en las iglesias, mucha gente ha muerto. Pero también en la cultura, algo un poquito más sutil, hay una discriminación anticristiana que es muy palpable en América. Si usted trata de testificar en su lugar de trabajo, pues si el Departamento de Recursos Humanos encuentra algún correo electrónico que usted ha escrito, donde usted tal vez está testificando de algo, o escuchan una conversación que usted tiene con un colega, donde usted le está hablando a un colega de su fe y de su testimonio y su religión, y bien, hermanos, usted puede recibir una queja oficial y en algunos casos puede ir más lejos, ¿no? Una amonestación muy seria. Así que las cosas han ido muy lejos. Y frente a esto, Satanás conoce el mecanismo de la represión porque lo ha usado desde hace mucho tiempo. ¿Qué sucedió en Estados Unidos? Y bien, hermanos, fue gracias a este clima de persecución, de hostilidad contra los cristianos, que Donald Trump fue elegido. Y muy pocas personas entienden esto. Los cristianos eligieron a Trump. Y lo eligieron de manera, como ustedes lo ven, mayoritaria, 80% del voto evangélico y 55% del voto católico, lo cual representa aproximadamente una tercera parte del electorado total americano. Los cristianos eligieron a Trump. ¿Por qué? En reacción contra esta hostilidad y esta discriminación anticristiana. Como ustedes lo ven, Satanás está utilizando la persecución para crear un falso fervor religioso. Y no es que sea falso, es decir, el fervor es auténtico. Los cristianos quieren tener una voz, quieren que haya libertad religiosa, quieren expresar, quieren tener libertad de conciencia. Pero lo que sucede es que nosotros sabemos que Satanás va a utilizar esto para crear un falso reavivamiento que se hará no sobre bases bíblicas, sino sobre otras bases, que son precisamente la unión de Iglesia y Estado. Este proceso ha comenzado en Francia. Macron es muy amigo del Papa. El presidente Macron quiere reunificar
Iglesia y Estado, lo que en Francia ha chocado a muchas personas, porque en Francia es un país tan secular, tan ateo, una minoría son católicos, pero predominantemente es un país secular. Entonces esto ha chocado a muchas personas, pero es una realidad que el deseo de Macron es de ver restaurada la unidad de Iglesia y Estado, y él lo ha declarado públicamente en varias ocasiones. Y aquí vemos Trump. ¿Qué está haciendo Trump? Como Trump tiene una relación de interés común, Trump está negociando con los evangélicos para, desafortunadamente, darles mucha influencia en su gobierno, y solamente voy a destacar la reubicación de la embajada americana, que fue reubicada de Tel Aviv a Jerusalén. Eso fue una manifestación concreta en su política exterior de la influencia de los evangélicos, y mencionar que los evangélicos tienen acceso privilegiado a Trump. Ellos tienen una reunión oficial todos los meses. Ellos se reúnen informalmente con el presidente semanalmente, casi todos los días tienen acceso a él muy directamente. Así que esto es muy serio y ha tomado proporciones muy serias. Me falta por destacar dos aspectos, ya estamos concluyendo. En sexto lugar, la sexta implicación profética es que el incendio de Notre Dame es un avance, es una primicia del juicio de Babilonia. Babilonia es la ramera que está sentada sobre muchas aguas, y Babilonia va a ser destruida por el fuego, como lo sabemos en Apocalipsis 18. Así que el Señor nos está mostrando, hermanos, despertemos. El Señor nos está mostrando que el final de Babilonia estamos muy cerca, hermanos, del final, estamos muy cerquita, estamos realmente en los movimientos finales que serán rápidos, y esto es el avance de la destrucción de Roma. Y para concluir, yo pienso que el presidente Trump no está ahí por coincidencia. Sabemos que nuestro Dios es el que pone reyes y quita reyes, ¿no? Y el nombre de Trump no es una coincidencia. Yo hice un estudio muy profundo del significado bíblico de la palabra trompeta y de toda la simbología de la trompeta en la Biblia. Trump es trompeta. Yo pienso que Trump es la última trompeta que el Señor va a enviar al mundo entero. No estoy diciendo, por favor no malinterpreten, no estoy diciendo que Trump es el ungido de Dios o algo así. Simplemente estoy diciendo, por su nombre, por la posición que ocupa, el Señor está enviando una trompeta. En la Biblia, la trompeta tenía 3 funciones principales. En primer lugar, prevenir del juicio a venir. Fiesta de las trompetas, 10 días antes del día de la expiación, ¿no? Juicio a venir, juicio inminente, la trompeta suena. Segunda aplicación de la trompeta en la Biblia es anuncio de un enemigo que va a invadir, anuncio de guerra, anuncio de ataque, anuncio de algún tipo de agresión. Bien, lo vamos a ver también. Trump anuncia el juicio por la guerra, el juicio por la espada en los Estados Unidos y en el mundo, porque la conflagración, la revolución, la anarquía, el caos van a ser globales. Y número 3, para nosotros adventistas, el significado más importante de la trompeta es un llamado del Señor a su pueblo a unirse, a congregarse, a asemblarse y a salir. Jericó es un ejemplo del llamado de la trompeta, 7 vueltas con la trompeta, y al final el Señor les dio la victoria. Este es el llamado de Dios para nosotros. Es el llamado a que llevemos el último pregón. Es el llamado, hermanos, a que toda esta verdad, toda esta luz que nos ha sido confiada, todas estas verdades proféticas que nosotros entendemos como ninguna otra denominación comprende. Es un privilegio enorme, es una responsabilidad enorme. Y el Señor nos está llamando a que asumamos plenamente esa responsabilidad, que escuchemos el sonido de la trompeta que está sonando muy alto y muy fuerte. Y el Señor nos está diciendo que salgamos a compartir esta verdad, a dar el último pregón.
y a prevenir a la tierra entera de lo que viene. Él está diciendo, salgan de ella, pueblo mío. Él está diciendo a los ateos, les está diciendo, vengan a mí. Yo solo puedo salvarlos, yo los amo, yo doy mi hijo por ustedes. Y a su pueblo el Señor nos está diciendo que vayamos en su nombre y como en Jericó, la victoria, hermanos, será segura. Amén. Vamos a terminar con una oración corta. Amantísimo Padre, te agradecemos, Señor, que nos has permitido en esta noche tener palabra de vida, porque esta palabra es tuya y no es mía, Señor. Yo te pido que tú nos inviertas hoy con tu Espíritu, que tu Espíritu se derrame sobre nosotros, que tú nos des poder del cielo para ir en tu nombre y, Señor, por tu Espíritu, a proclamar estas verdades a los 4 rincones de la tierra. Danos, por favor, la sabiduría, la humildad y el amor que necesitamos en nuestro corazón para completar la obra, esta obra tan importante que tú has puesto en nuestras manos. Ayúdanos, Señor, con tu ayuda y con fe todo es posible. Te lo agradecemos y te lo pedimos todo en el único nombre en el cual hay salvación, el nombre santo de Jesús. Amén.